en nuestro caso estamos avanzando acá. Vámonos al siglo XIX. Voy a proponer este cuadro, ¿ya? Voy a proponer este cuadro. A ver, hasta aquí. Atentos, por favor, porque de repente tienen alguna consulta luego de que hagamos esta parte introductoria. El siglo XIX ha sido importante no solamente en la literatura. El siglo XIX fue de alguna manera el despertar también al conocimiento científico, al conocimiento filosófico, y Francia fue la cuna de este nacimiento, de esta época en donde se impulsa principalmente la ciencia del positivismo, ¿cierto? La filosofía, los descubrimientos en biología, en ciencia, y que a partir de ahí se impulsó la tecnología que se conoció en el siglo XX. Por lo tanto, chicos, si nosotros, si bien es cierto, hablamos desde la perspectiva de literatura, el siglo XIX ha sido trascendente para todos. Entonces, en este siglo XIX vamos a revisar los 5 movimientos que se han sucedido, ¿ya? Al inicio del siglo XIX, ya habíamos comentado, irrumpe en el panorama del pensamiento, porque no solamente fue literatura, irrumpe en el pensamiento de inicio del siglo XIX el romanticismo, que como ya dijimos, se basó también en el pensamiento libertario que impulsó la Revolución Francesa, ¿no? Ese pensamiento de libertad exacerbó el individualismo, y el individualismo hizo pues que en literatura se promuevan ideales, ideales como la bondad, como la justicia, ¿no? Como el honor, y que significaba además un poquito de vuelta al pasado medieval. Y por lo tanto, allí sobresalieron, por ejemplo, héroes individuales o personajes que de manera personal, de manera subjetiva, individual, se rebelaban un poco contra el mundo. Es lo que ocurre, por ejemplo, con Fausto, ¿no? La obra Fausto, publicada en 1808, del alemán Johann Wolfgang Goethe, ¿verdad? En este romanticismo se percibe entonces algunas características como la exacerbación del individualismo, la predominancia del subjetivismo, el impulso de principios estéticos basados en la belleza, la libertad, la imaginación, el amor por el paisaje, la vuelta al pasado, que para los críticos constituye una evasión del presente, ¿no? Quien se va al pasado se evade del presente, sea del presente personal o del presente social también, ¿no? De la realidad social. Esto hizo que el pensamiento reaccionara entonces contra el romanticismo, y ya desde 1835 hay unas primeras reacciones, ¿no? Desde la década del 30, quiero decir. Honorato de Balzac ya no es un escritor romántico, es un escritor que nos pinta cómo era la sociedad burguesa de ese entonces, de inicios y primera mitad del siglo XIX. Una sociedad en donde los burgos crecen, ¿no? Los burgos o ciudades, por eso se llama burguesía, ¿no? La sociedad burguesa crece gracias al impulso de la industria, ¿cierto? Del comercio, y estas nuevas formas de vida tienen en la sociedad defectos y virtudes, que es lo que se propone resaltar el realismo. De modo que el realismo ya no es individualista, sino presenta personajes colectivos. El realismo ya no es subjetivista, sino más bien objetivo. Se basa en la mirada hacia la realidad, en la mirada externa, ya no
ya no el afloramiento de la interioridad individualista, sino la objetividad de cómo es el mundo que me rodea. Por esa razón, entonces, su finalidad es didáctica, es decir, la literatura del realismo pretende, a través de las obras, pretende darnos enseñanzas, ¿cierto? Darnos enseñanzas, entonces, y ya no se evade al pasado, sino que enfrenta el entorno social de una manera crítica, aguda, mordaz, de una manera severa. Dos obras, bueno, varias obras representativas de esta época, además de la que ya mencioné, Papá Goriot, Madame Bovary, ¿no? De Gustave Flaubert, que es una crítica muy sentida contra el romanticismo. También en Rusia, Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, que le imprimen a la literatura una crítica al romanticismo y que se basan pues en pintar cómo es el cuadro de la sociedad. Sin embargo, este realismo se agotó también, ¿no? Y como ustedes saben, en literatura ocurre esto, a un movimiento se le opone otro. Entonces, al realismo se le opuso también el parnasianismo. El parnasianismo, que rápidamente se asoció con el simbolismo, eran poetas casi del mismo entorno, casi contemporáneos, ¿no? Como Théophile Gautier, Leconte de Lisle, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Jean-Paul Verlaine, uno de los más grandes de esta época, y que desdeñaron la realidad y pretendieron volver entonces a la subjetividad, al mundo interno, y que sobre todo a la poesía la veían como música, ¿no? La veían como, con mucho ritmo, con mucha sonoridad. Una poesía muy agradable al oído, para el aplauso sobre todo, ¿no? Y la búsqueda de la perfección formal, es decir, del buen verso, ¿no? Del verso exquisito. Estos poetas, a estos poetas, por una razón que voy a explicar un poquito más adelante, se les conoció como los poetas malditos, ¿ya? Pero no es un término despectivo, es más, el propio Paul Verlaine, que era parte de los poetas malditos, de alguna manera como que ensalza este nombre con el cual lo conocían a ellos, ¿no? Además, sin dejar de mencionar que los poetas malditos eran pues excelentes para el verso, excelentes para el manejo del lenguaje, ¿no? Eran inigualables. Ahora, a este parnasianismo y este simbolismo no se le opuso, sino más bien le siguió un nicaragüense, un poeta desde acá, desde América, un poco imitativo, surge en el panorama de la literatura para para poder asimilar esas enseñanzas del parnasianismo y del simbolismo y funda el modernismo, ya casi tocando el siglo XX, ¿no? En 1888, Rubén Darío publicará su libro Azul, 1888, casi a 10, 12 años de terminar el siglo XIX. De manera que aquí tenemos el panorama, chicos, de la literatura universal en el siglo XIX. Romanticismo, realismo, parnasianismo, simbolismo y modernismo. 5 movimientos importantes dentro de este siglo XIX. Justamente de este último autor vamos a hablar hoy, Rubén Darío, que no se llamaba Rubén Darío, ¿no? No se llamaba Rubén Darío, tenía otro nombre. Ahora lo vamos a encontrar, ¿no? La obra, bueno, este autor tuvo varios libros importantes, pero si hay una obra significativa en torno a las características esenciales de Rubén Darío, es este libro publicado en 1896 llamado Prosas Profanas. ¿Sí? Prosas Profanas. Es lo que vamos a comentar hoy, pero en realidad comentamos mucho más allá de prosas profanas. Miren, esta es la pepa de Rubén Darío. Rubén Darío vestía y se comportaba a lo conde.
¿no? Como un conde, como una persona, pues, muy, de muy exquisitos gustos, ¿no? De un estilo también para el verso, de un estilo inigualable, extraordinario. Eh, Rubén Darío vivió una vida muy intensa, así como los poetas malditos, que, a los cuales admiró. Él también tuvo ese estilo casi de vida bastante intenso, que lo llevó a morir de cirrosis a los 49 años, nada más, ¿no? Antes de cumplir los 50 años. Murió bastante joven. Una vida muy intensa, amatoria sobre todo. El verdadero nombre de Rubén Darío no fue tal, sino Félix Rubén García Sarmiento, ¿no? Félix Rubén García Sarmiento se hizo conocer con el seudónimo o con el nombre de Rubén Darío porque amaba la cultura persa, admiraba la cultura persa y leyó pues la cultura persa, la cultura hebrea, la cultura hindú, la cultura griega. Era una persona, un escritor de una cultura universal, ¿no? Por eso que se le llama un autor cosmopolita. Él mismo lo dice, ¿no? Audaz, cosmopolita, dice, valiente, intrépido, audaz sobre todo, ¿no? El modernismo va a ser fundado a partir de su tercera obra llamada Azul, un libro en prosa, pero prosa poética, una prosa lírica, una prosa que constituyó el manifiesto expreso de Rubén Darío. A partir de ahí, él promueve esta nueva corriente literaria llamada modernismo, corriente que además significó para América, digamos, el primer influjo que nace en América, ¿no? El primer soplo literario que nace en América. Porque todo, antes de Rubén Darío, todo venía de Europa. Rubén Darío nunca publicó en Nicaragua, su patria natal. Publicó en Chile, primero, sus tres primeros libros, y luego publicó en Buenos Aires, en Argentina. Y de allí rápido pudo emprender viaje por barco hacia Europa para llegar a París, en donde soñaba con conocer a los poetas malditos, principalmente a Jean-Paul Verlaine, a quien admirábamos, ¿no? Por su poesía musical, precisamente. Ok, estamos entonces en Chile, 1888, Azul, el libro que publica él, pero luego, en Prosas Profanas, publicará ya otros poemas que le van a dar la característica más predominante de Rubén Darío, ¿no? El gusto por la forma, el gusto por el ritmo. Miren ese ritmo, ¿ah? ¿Por qué he remarcado ahí en color rojo estas sílabas, ¿no? Si nos damos cuenta, este verso tiene 14 sílabas métricas, 14 sílabas, ¿ya? Y el ritmo de los acentos se mantiene en el 3, 6, 10, 13, segundo verso, 3, 6, 10, 13, tercer verso, 3, 6, 10, 13. Y si seguimos contando, lo podemos hacer, ¿ya? Dice, la princesa, tercera otra vez, ¿no? Tercera sílaba. La princesa está pa. Otra vez 6. 3, 6. Liden su sí. Décimo otra vez, ¿no? Y ya de o. 13 otra vez. ¿Ya? Sino que ya no lo he marcado para ya no abarcar mucho espacio, ¿no? Pero el autor mantiene la misma cadencia siempre, ¿no? Es como si fuéramos marcando el paso siempre. 1, 2, 1, 2, ¿no? Aquí en este caso es 3, 6, 10, 13. 3, 6, 10, 13. Y así a lo largo de todo el poema, imagínense qué tal chamba, ¿no es cierto? Un arte, pues, ¿no? Pero eso no es todo. Eso no es todo. Este verso alejandrino, si ustedes saben, un verso alejandrino tiene 14 sílabas métricas, ¿no? Este verso alejandrino de 14 sílabas, el autor lo dividía en 7, exacto, 7, 14, 7, 14, 7, 14, y si siguen contando, 7, 14, 7, 14, 7, 14. Bien, la princesa está triste,
triste. Perdón, la princesa está triste. 7. ¿Qué tendrá la princesa? 14. ¿No? Y así, 7, 14, 7, 14. Este gusto por la musicalidad es influencia, como acabamos de ver, del parnasianismo y del simbolismo francés, y de esa cultura universal que tiene Rubén Darío, ¿no? De su poema Sonatina, del libro Prosas Profanas, es esto, ¿no? Entonces, bueno, pero eso es en la forma. Y en el contenido, decía mi profe de literatura, nada. Mi profe decía, ¿y? ¿No? Porque a eso se refería, o con esta pregunta de ¿y? Así, toda burlona, se refería al hecho de que, bueno, pues este autor no, no hablaba sobre un tema trascendente, como por ejemplo, de repente, el honor, el amor, este, mm, no hablaba de repente sobre la justicia, sobre la miseria, sobre el hambre, no. El destino del hombre, la muerte, no. El autor hablaba simplemente sobre gustos estéticos, sobre estilos. Por ejemplo, Sonatina nos cuenta la historia de una princesa que está encerrada en un palacio donde no puede escapar y que espera que un príncipe venga a rescatarla. Y canta a lugares bellos, exóticos, una forma de evadirse de la realidad. Además, hay que mencionar que lugares exóticos quiere decir, pues, lugares a donde él nunca ha ido, ¿no? Y que son lugares recónditos, lejanos, y que efectivamente, a ver, las princesas en América nunca hubo princesas, porque no hubo rey, ¿no? Entonces, ya eso es, pues, exótico, ¿verdad? Características, entonces, de la poesía de Darío. La poesía de Darío tiene dos etapas. La primera etapa es la que estamos mencionando, la etapa de poesía cosmopolita, en donde estamos justificando precisamente que el autor tiene una poesía musical, sonora, rítmica, con un lenguaje preciosista, con un lenguaje que siempre está hablando de cosas preciosas, de cosas bellas. La princesa, ¿no? Los suspiros, boca de fresa, la risa, la silla de oro, un castillo encantado, el clave sonoro, la flor, los lirios, los lagos, el cisne, ¿sí? Entonces, es un poeta con un lenguaje preciosista para darle perfección formal a sus versos, para arrancar aplausos, para arrancar emociones, ¿no? Para causar emociones. Esa riqueza musical y rítmica de sus versos la consigue con el uso del hemistiquio. ¿Qué es el hemistiquio? Hemi significa mitad, ¿cierto? Hemisferio, la mitad del globo terráqueo, ¿verdad? Hemisferio. Hemiplegia, parálisis de la mitad del cuerpo. Hemistiquio, la mitad del verso. A Darío mucho le gustaban los versos alejandrinos, es decir, de 14 sílabas métricas. Pues muy bien, hacía una pausa justo a la mitad, 7, 14, 7, 14, 7, 14. A eso se llaman hemistiquios, ¿ya? El uso del epíteto, del adjetivo para calificar a sus personajes, princesa triste, princesa pálida, clave sonoro, ¿sí? Silla de oro, y la sinestesia, pues, ¿no? La sinestesia es una figura literaria muy interesante del modernismo. ¿Cómo se consigue la sinestesia? La sinestesia la consigue el autor aludiendo, mencionando palabras que te hacen imaginar múltiples sensaciones. Por ejemplo, los suspiros se escapan. Y un suspiro se oye, ¿no es cierto? Un suspiro, tú oyes cuando una persona suspira y te llama la atención. Entonces, cuando los suspiros se escapan, te da una sensación auditiva. De su boca de fresa, y te da una sensación de tacto o de vista también, ¿no? Boca de fresa, por la forma. Que ha perdido la risa otra vez, la sensación auditiva, que ha perdido el color,
la sensación, en este caso, visual. Eso es la sinestesia, ¿no? Entonces, el autor aquí evidentemente tiene un interés esteticista, pues, ¿no? Tiene un interés de lograr belleza, de causar, de arrancar aplausos, ¿no es cierto? De causar agrado. Por eso que decimos que esta etapa corresponde o representa su etapa de torre de marfil. Torre significa, pues, alta, ¿no? Alta, pero de marfil, quebradiza significa, ¿no? Significa que en peligro que cualquier rato se rompa. El autor aquí también emplea muchos símbolos. Ahora lo vamos a ver estos símbolos, ¿no? A partir de versos como por ejemplo, también, aparte de sonatina, yo persigo una forma. El mismo autor lo dice, ¿no? El mismo autor lo declara. Y otra vez aquí nos vamos a encontrar con el uso del verso alejandrino, la rima perfecta, el ritmo bien marcado, bien sonoro, el uso del hemicidio y el uso de algunos símbolos, la mención de algunos símbolos. Pero fíjense lo que dice. Otra vez va a hablar sobre belleza, sobre estilo, pero no va a hablar sobre nada más. No hay un tema del hambre, de la miseria, de la justicia, del honor, no. Dice más bien, yo persigo una forma que no encuentra mi estilo, botón de pensamiento que busca ser la rosa. Se anuncia como un beso que en mis labios se posa, el abrazo imposible de la ley entendida. Adornan verdes palmas el blanco peristilo. Los astros me han predicho la visión de la diosa. Y en mi alma reposa la luz como reposa el ave de la luna sobre un lago tranquilo. Y no hallo sino la palabra que huye, la iniciación melódica que de la flauta fluye, y la barca del sueño que en el espacio boga. Y bajo la ventana de mi bella durmiente, el sollozo continuo del chorro de la fuente y el cuello del gran cisne blanco que me interroga. Solamente habla de belleza, de el estilo literario, el estilo poético. Y otra vez utiliza, pues, algunos elementos preciosistas, ¿no? Como el estilo, la rosa, eh, verdes palmas, blanco peristilo, los astros, la luz, la luna, el lago, la barca del sueño, la bella durmiente, el gran cisne blanco, solamente elementos que construyen imágenes hermosas, de belleza, de estética, nada más, ¿no? Y que alude también a un paganismo del cual hace gala Rubén Darío en esta primera etapa, ¿no? La Venus de Milo. Quiero decir, la creencia en los dioses del Olimpo, o en este caso, bueno, de la cultura romana, ¿no? Pero que es lo mismo que el paganismo. Eh, Rubén Darío, en esta etapa, entonces, huye hacia símbolos lejanos, exóticos, remotos, ninfas, musas, hadas, lagos, paisajes idílicos, ¿no? Lagos encantados, cisnes, las góndolas, los gobelinos. Las góndolas son estas embarcaciones de un lugar también idílico, romántico, como es Venecia. Los gobelinos son finos tapices orientales, y a esto alude Rubén Darío en esta primera etapa. ¿Sí? Esos son los símbolos de la poesía de Darío, una poesía preciosista. Eh, Sin embargo, otra característica que la hemos mencionado en el cuadro inicial, otra característica de Rubén Darío es su afrancesamiento, es decir, el hecho de que se ve influenciado, se ve muy influenciado por los poetas del simbolismo y del parnasianismo francés, de 1860, 70, 80. ¿Sí? Entonces,
Rubén Darío recibe influencias del simbolismo en la musicalidad, en el subjetivismo, en la correspondencia entre el mundo sensible y el mundo espiritual, en la, en la alusión a figuras literarias que ya expliqué, como la sinestesia, ¿no? Son poetas de este momento, de este movimiento francés: Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Jean-Paul Verlaine. Los tres tuvieron problemas con la sociedad, ¿no? Charles Baudelaire era un irreverente y, por lo tanto, denuncias, tuvo denuncias que lo llevaron a juicios, a la cárcel. Charles Baudelaire, el autor de un libro llamado Las flores del mal, ¿no? Arthur Rimbaud, un poeta muy joven, de 17 y 18 años, que llega a París y que empieza a tener una relación amorosa homosexual con Jean-Paul Verlaine, que tenía alrededor de 37 años. Entonces estos escritores siempre vivieron así en conflicto con la sociedad, sobre todo en conflicto moral con la sociedad, ¿no? Eran irreverentes, normalmente vivían en el escándalo, eh, eran denunciados, hacían orgías, tenían relaciones homosexuales, se emborrachaban, tiraban su droguita, ¿no? Entonces, a estos autores se les conoció, pues, el mismo Jean-Paul Verlaine aquilató el nombre de los poetas malditos para ellos mismos, ¿no? Pero no lo tomó como un adjetivo peyorativo. Al contrario, ¿no? Vivían orgullosos de ese título. El otro movimiento que les he mencionado fue el parnasianismo, ¿no? El parnasianismo también buscaba el verso perfecto, promovían la autonomía artística, se independizaban de todo realismo. Por supuesto, ellos en la poesía no podían aceptar la realidad, no podían referirse a temas, a temas que podían ver por la calle, ¿no? Pobreza, miseria, hambre, justicia, injusticia, no. Ellos, ellos más bien se liberaban de ese compromiso social de la literatura. La literatura para ellos tenía que ser pura, un arte puro, una poesía pura, una belleza pura. Por eso que se le llama a su poesía una identidad con el concepto de el arte por el arte. Además de prosas profanas, el libro, el libro Cumbre de Rubén Darío, hay otros libros que acompañan en esta época, ¿no? Otros libros en los cuales se nota estas características de musicalidad, de uso de sinestesias, de epítetos, como en los libros Abrojos, Canto Épico a la Gloria de Chile, Azul, 3 libros publicados en Chile. Y ahí en el lapso de 2 años, ¿no? Luego Prosas Profanas, publicado en 1896, al igual que Los Raros, que es un libro de ensayos sobre estos poetas malditos, sobre los poetas franceses. Ambos libros publicados en Buenos Aires en 1896. Rubén Darío no publicó en Nicaragua, por razones obvias de, de querer aproximarse más bien a Europa, ¿no? Efectivamente, estando en Argentina, dio el salto a París. Añoraba llegar a París para conocer a su poeta favorito, Jean-Paul Verlaine. ¿Sí? Para conocer a Jean-Paul Verlaine. Con tan mala suerte que dice que las 3 veces que lo vio, Jean-Paul Verlaine estaba siempre ebrio, hasta su remaceta de borracho. Y nunca lo pudo echar la mano, nunca lo pudo felicitar, nunca le pudo decir, sí, he leído tus poemas, no. Él se quedó con esa, como decimos, con esa sangre en el ojo, ¿no? De que él pudo conocer a Verlaine, pero Verlaine no lo conoció a él.
y cuando Verlaine ya murió, él le compuso un poema llamado El Responsa Verlaine, en donde pues demuestra su admiración, ¿no? Padre y maestro mágico, liróforo celeste, le dedica estos versos de El Responsa Verlaine. Sin embargo, Rubén Darío se da cuenta que este estilo de poesía se iba agotando y le da un giro a su obra poética. Por eso que la crítica literaria siempre divide en dos momentos la poesía de Darío. Un primer momento que ya vimos, de poesía sensual, musical, colorida, y un segundo momento de una poesía un poco ya más reflexiva, en donde él mismo se hace una autocrítica y dice, por ejemplo, en este poema que se llama Preludio, del libro Cantos de Vida y Esperanza, miren el nombrecito, ¿no? Hasta el nombre del libro ya nos indica que es otro Rubén Darío, Cantos de Vida y Esperanza. ¿Sí? Dice, yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana. Miren cómo se critica, ¿no? En cuya noche un ruiseñor había, que era alondra de luz por la mañana. El dueño fui de un jardín de sueño, lleno de rosas y de cisnes blancos. El dueño de las tórtolas, el dueño de góndolas y liras en los lagos. Y muy siglo XVIII, y muy antiguo, y muy moderno, audaz, cosmopolita. Claro que yo les decía, ¿no? Con Hugo fuerte, que al gusto por Víctor Hugo, y con Verlaine, ambiguo, su poeta favorito, ¿no? Jean-Paul Verlaine, y una sed de ilusiones infinitas. Y él mismo dice, la torre de marfil tentó mi anhelo. Quise encerrarme dentro de mí mismo y tuve hambre de espacio y sed de cielo. Este tercer verso, ¿qué significa? Tuve hambre de espacio y sed de cielo. Ese es ser famoso. Ese es ser famoso. Quise arrancar aplausos. Escribí para eso. Escribí para que me aplaudan. Escribí para ser admirado. Para lograr fama, gloria. Y efectivamente que lo logró, ¿no? A Rubén Darío se le conoce como el primer poeta de América. Félix Rubén García Sarmiento. Rubén Darío, el primer poeta de América. ¿Sí? Entonces, en esta segunda etapa, como vemos, ya es es un poeta transformado, evolucionado ya, ¿no? A esta segunda fase se le conoce como poesía mundonovista. La primera fase hemos dicho poesía cosmopolita. Un autor cosmopolita significa que tiene una cultura universal, pues, ¿sí? Conoce el mundo, pero lo conoce no físicamente, sino a través de su lectura, a través de su cultura, porque Rubén Darío fue un hombre muy culto, muy audaz para la lectura, muy precoz incluso. ¿Sí? Ahora, en esta segunda fase de poesía mundo novista, los nombres de sus libros, miren ustedes, ¿no? Como ya nos dan la idea de que el poeta ha cambiado. Miren, Cantos de Vida y Esperanza, Canto Errante, Poema del Otoño. Todo nos da idea de cuánto puede haber cambiado el poeta en su concepción del arte, ¿no? Entonces tenemos ya a un poeta que abandona su interés exclusivo por lo formal y estético y por el contrario se torna más reflexivo, más mesurado, muestra interés por el destino del hombre, también tiene interés por los problemas de América y por supuesto es menos pagano y se aproxima más bien al cristianismo. Es hasta metafísico incluso, y se preocupa por su propio destino, por el destino del hombre, por el destino de América. O sea, es un poeta que ha cambiado, que ha canjeado el exclusivo gusto por la forma
por darle un poco más de contenido a su poesía. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, del libro Cantos de Vida y Esperanza, un poema corto, que hasta en eso cambia, ¿no? Porque antes sus poemas eran más extensos, muy largos, muy grandes, pero nada de contenido. En cambio, este poema es cortito y con un contenido profundo sobre el destino del hombre. Ese es el tema. Lo fatal se llama. Y fíjense cómo piensa, ¿no? Dice, dichoso el árbol que es apenas incisivo, dichoso el árbol que es apenas incisivo, y más la piedra dura, porque ésta ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ¿ya? El dolor de ser un ser humano, ¿no? Ni mayor pesadumbre que la vida consciente. ¿Ya? Dichoso el árbol que apenas siente, y más sobre todo la piedra, porque no tiene ningún sentido, ningún sentimiento. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Ser y no saber nada. Miren cuánto filósofo ahí, ¿no? Ser y no saber nada. Y ser sin rumbo cierto, y el temor de haber sido, y un futuro terror, y el espanto seguro de estar mañana muerto. Es decir, no sabemos nada de nuestra vida ni de nuestro futuro, pero sí estamos seguros, pero lo único que estamos seguros es que vamos a morir, ¿no? Y el espanto seguro de estar mañana muerto y sufrir por la vida y por la sombra y por lo que no conocemos y apenas sospechamos. Y sin embargo, miren la paradoja de la vida y la carne que tienta con sus frescos racimos, o sea, como decir, estoy viejo, pero la carne siempre me tienta, todo se refiere a los amores, pues, ¿no? Los amores juveniles, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y no saber a dónde vamos, ni de dónde venimos. Un poema, ¿no? Cortito, 4, 8, 11, 2, 13 versos, pero qué profundidad, ¿no es cierto? En donde el poeta se caracteriza porque mantiene el gusto por la métrica regular, por la rima perfecta, por empleo del verso alejandrino, por las combinaciones estróficas, por el uso del hemicidio, por la riqueza, la cadencia musical, o sea, sigue siendo el poeta sensorial musical, pero ya le agregó el tema, ya le agregó el contenido, tema de carácter reflexivo, la muerte, el destino del hombre, contenido filosófico, ontológico, ¿no? En donde el autor se preocupa por su propio destino. En conclusión, como todo gran poeta, estaba incompleto al inicio, en donde tenía más predilección por la forma, ahora logra el equilibrio entre fondo y forma, entre calidad del verso y también calidad del tema que trae. A eso me refiero, ¿no? Y este libro, o este poema, pues, que pertenece al libro Cantos de Vida y Esperanza, un libro que logra darle al autor esa justeza, ese equilibrio entre el fondo y la forma, ya que Prosas Profanas fue un libro muy interesante en cuanto a la forma, en cuanto al verso, ¿no? Un verso hecho para el aplauso, como repito, un verso muy artístico, arquitectónico, ¿no? Pero eh, vacío de contenido. ¿Listo? No sé si hubiera alguna pregunta. Esto con respecto al desarrollo temático.
¿Alguna consulta? No hay ninguna consulta. Vámonos a resolver aquí la transferencia, ¿ya? A ver, dice, en la pregunta 1 nos preguntan sobre datos de la biografía de Darío, ¿sí? Es verdad que desde temprana edad fue muy precoz con su lectura, con el idioma en general, leyó libros extensos y profundos como el Quijote, la Biblia, las Mil y una Noches, ¿no? Lo cual le da a él pues este panorama de ser un autor universal, ¿no? Que tenía una cultura universal. Hubo un poeta de El Salvador llamado Gaviria, Diego Gaviria, que fue el que le prestó los libros sobre los poetas franceses, del simbolismo y del parnasianismo. Y fue gracias a este poeta salvadoreño que Rubén Darío conoció a los poetas franceses. Precozmente, es verdad que desde los 14, 15 años ya empieza a hacer publicaciones periodísticas. Es cierto también la número 4, que muchos presidentes lo tomaron como, lo tomaron para cargos diplomáticos relacionados con la cultura, porque era un autor que en su época pues se destacó y, y lo querían pues a él, ¿no? Lo querían como una especie de pues honoris causa, ¿no? Como una especie de ejemplo ahí. Y también, por supuesto, es verdadero que siente gran admiración por la poesía musical de Jean-Paul Verlaine. ¿No? Aquí están ciertas todas, letra E, número 1, en la número 2. ¿Qué podemos afirmar sobre la obra de Darío? Es verdad que innova la métrica de la poesía castellana y que lo hace además a partir del simbolismo francés. Y también es verdad que en su libro Azul funda el inicio de este movimiento llamado modernismo. No es verdad la 4, no es Virgilio uno de sus poetas favoritos, o por lo menos a quien le haya dedicado poemas, y no es verdad que sea uno de los poetas malditos. Los poetas malditos fueron los que él admiró. 1, 2 y 3, entonces, número 2, letra A. 3. A través de imágenes y sinestesias, lo que Darío logra es conseguir un efecto sensorial y colorido en su poesía. Esta es la respuesta, ¿no? Sobre todo a través de sinestesias logra esto, el efecto sensorial y colorido de la poesía. Número 3, letra B. Número 4. Darío estructura arquitectónicamente los versos en hemistiquios y uniforma la distribución de los acentos en los versos, ¿no? Entonces, cuando Darío uniforma, esto es otro, ¿no? Uniforma la distribución de los acentos en los versos, lo que él logra es eh, musicalidad y ritmo, ¿no? Letra C. Musicalidad y ritmo. La distribución uniforme de los acentos. Número 5, número 4, entonces letra C. Número 5 dice, son características de la poesía rubendariana en su primera etapa. Es verdad, la búsqueda de musicalidad y sensualidad. Es verdad. Es verdad que pone énfasis en el ritmo y el exotismo. Es verdad la 1, es verdad la 2. Vamos a ver la 3. Es verdad que en su primera etapa
maneja mucho léxico y un lenguaje precisista, es verdad, la 3. La 4 es falsa. No se le considera un poeta original, sino más bien seguidor de los franceses, como ya dije, ¿no? Tampoco funciona la estética con el arte popular, pues, ¿no? De popular no tiene nada. Es más bien exquisito, retórico. 1, 2 y 3, entonces otra vez 5A. 5A. 6. La composición que observamos en uno de sus poemas iniciales del libro Prosos Profanos. Allá. A ver. Rima perfecta cruzada. A ver. Giros. Giros, dice, ¿no? Giros. Esto rima con suspiros. Giros. ¿Sí? Y vuelos. Helos. Rima con violoncelos. Helos. Ahí tienen. Entonces la rima es así. Este A rima con este A, mientras que este B rima con este B. Sí, a ver, efectivamente es rima perfecta cruzada. ¿Sí? Esto es verdadero. Por su forma de estrofa se trata de un serpentecio. Ah, claro que sí. ¿Un serpentecio qué era? Un serpentecio es una forma de cuarteto, pero con versos de arte mayor y rima cruzada. Si tiene esa característica, es un serpentecio. Y efectivamente, este es un cuarteto, versos de arte mayor, ¿sí? Y rima cruzada. A ver, a ver. A ver, sí. Los versos son dodecasílabos, a ver. Era un aire suave de pausa, dos siglos. Cierto, son dodecasílabos. Verdadero también. Aquí va todo verdadero. El hemistipio marca el ritmo estéticamente perfecto del verso. Claro. Era un aire suave. Sí, 6. La armonía, 6, 6, 12, 6, 12, sí, también es verdadero. Las expresiones resaltadas provocan efectos sinestésicos. Aire suave, tacto, vuelos, la vista, frases bajas y tiene suspiros, el oído. Sí, sollozos y violoncelos, el oído. Sí, así es, son todas. Número 6, letra E, y listo. Hasta allí nos va la hora. ¿Alguna pregunta? Estamos viendo. Ninguna, profe. Bien. Gracias entonces por su atención. Gracias, Evelyn. Permiso, me voy a la otra aula, que ya se me está pasando el minuto. Un abrazo, bendiciones. Hasta la próxima. Hasta luego, profesor, gracias. Hasta luego, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Profesor, cuídese. Lo Hasta luego, que máximo. viva el Perú. Vaya, vaya. Gracias, gracias.